Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos a hablar de los libros que he estado leyendo en inglés. Es algo a lo que me lancé a la piscina el año pasado y os quiero contar qué tal ha sido mi experiencia, qué libros he leído, cómo los he elegido, qué me han parecido, cuáles recomiendo según qué nivel y pues un poquito en general sobre leer en inglés. Ya os digo que si os estáis pensando si lanzaros también a la piscina con esto o no, de verdad quedaros a este vídeo, y si no es así y os la pela leer en inglés, quedaros igualmente porque muchos de estos libros tienen traducción al castellano, con lo cual pues aunque no os interese esta parte sí que creo que podéis switchar unos cuantos libros. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, dadme me gusta, un comentario bonito que siempre me ayuda un montón, y ya me perdonaréis si hoy me ahogo, pero son las 4 de la tarde, así que allá vamos. Como os digo, a mí leer en inglés es algo que siempre me había llamado la atención por diversas razones, entre otras, pues por ejemplo, porque hay muchos más libros, los libros son más bonitos, los libros son más baratos, hay más libros de bolsillo, que yo ya estoy en el punto en el que paso de la tapadura, paso los libros que no me caben en el bolso, y entonces, pues bueno. Así también tengo la excusa de practicar un poquito, porque sí que es cierto que pues en el instituto aprendí mucho inglés y durante la uni pues lo fui perdiendo, y a día de hoy sí que es cierto que yo en el trabajo uso el inglés para escribir, de vez en cuando tengo alguna conversación, pero por ejemplo hablar no hablo, no leo tanto, así que bueno, decidí hacer el esfuerzo de ponerme a leer en inglés y la verdad es que ha salido absolutamente genial. También quiero dejar claro, antes de empezar este vídeo, que no quiero hacer este vídeo con ningún tipo de superioridad moral, porque hay veces que cuando veo este tipo de vídeos a mí me interesan, me meto precisamente por la curiosidad y luego me da rabia la gente que se cree mejor que otros lectores por haber leído en inglés, ni muchísimo menos, todo en esta vida es válido, es un hobby, eso para empezar, con lo cual nadie es mejor que nadie. Yo simplemente quiero compartir mi experiencia porque precisamente cuando he visto este tipo de vídeos he visto libros recomendados que a mí por lo menos personalmente no me han funcionado, así que he querido traerlo con los libros que me han funcionado a mí, que son básicamente leer libros virales de TikTok. ¿Por qué? Porque si son virales es porque todo el mundo lo lee y eso significa que va a ser un libro accesible, y también suelo leer bastante comedia romántica en general y thriller, porque son temas en las que no se utilizan temáticas muy específicas, muy técnicas sobre algo en concreto, con lo cual sé que no voy a tener problemas de vocabulario porque todo va a ser muy genérico. Y dicho esto, os voy a traer por aquí todos los libritos que he ido leyendo el año pasado, antes de ponerme el reto de este año, que ha sido leer un libro en inglés al mes para efectivamente forzarme y así hacerlo, porque si no vagueo y no lo hago. Probé a leerme 3 libros el año pasado. El primero de ellos es Tomorrow, fue con el que empecé el vicio porque me lo compré en unas vacaciones, en esta edición especial además que es super cookie. Y la verdad es que fue mis mejores lecturas del año pasado, ya lo sabéis, es la historia de una pareja que empiezan siendo niños, amigos, se conocen en un hospital porque él está enfermo, y cómo durante la adolescencia, pasando ya la madurez, se vuelven a reencontrar, y en este caso deciden crear juntos una empresa de videojuegos, más allá de la relación personal que establecen juntos, y habla a lo largo de las décadas, en función de los videojuegos que ha ido sacando su empresa, pues nos va contando cómo ha ido evolucionando su relación personal. A mí es un libro que me interesó muchísimo, los personajes son súper grises, me gustó muchísimo cómo hablaba de la relación de estos dos. Sí es cierto que quizás lo que más me costase leer es la parte en la que explica de qué iban los videojuegos y tal, y me perdí un poco, pero por ejemplo no se mete a hablar en ningún momento de desarrollar, de programación web, de programación de los videojuegos, o sea, es que no tiene literalmente cero de informática aquí, es más personal de la relación de ellos. Me pareció un libro súper original, con persecución de gatos. Conecté muchísimo con la pareja protagonista y en general le guardo muchísimo cariño a este libro. Voy a intentar ir rápido porque la verdad es que como son un montón prefiero centrarme un poco más en qué me han parecido nivel y tal, y no tanto en la trama, que muchos de ellos de hecho ya los tenéis reseñados. Después leí Amarilla, este lo leí para el club de lectura porque no existía la tapa blanda en castellano y lo leí en digital, lo cual también ayudó bastante. Es cierto que no te compras el libro en papel, pero en el Kindle el que te vaya traduciendo cuando le das a las palabritas es otro mundo. Me gustó.
Este es más complicado quizás, no tanto en cuanto a vocabulario, pero sí porque la prosa era un poco más intrincada. Nos cuenta la historia de dos escritoras, una muy famosa y la otra lo está intentando. La escritora famosa es asiática y al inicio del libro se muere. La otra está en su casa y dice, pues ¿qué voy a hacer? Antes de que venga la policía voy a robarle el manuscrito, voy a publicarlo como que es mío. ¿Qué pasa? Que ese manuscrito habla sobre la historia del pueblo chino en determinado momento, que juraría que era la Primera Guerra Mundial, y habla mucho sobre la ética de quién puede hablar de qué tipo de historias y sobre el racismo que se sufre en el mundo editorial. La parte china, la verdad que de la historia china me cortocircuitó leer esto en inglés, no me enteré absolutamente nada. El resto sí que fue bien, es un libro bastante pasivo, con lo cual yo tampoco es que recomiende este libro en exceso para empezar, porque no tiene muchísima acción, pero no tuve problemas con él y me pareció interesante, no es de los que más recomiende. A finales de año me lancé a leer Circe, un libro al que le tenía muchísimas ganas. Este libro me flipó, lo tengo súper marcado. Otro libro que también me dio más problema, no lo he dicho, yo en su día yo estaba cerca del C1 más o menos en inglés. A día de hoy os digo, como no lo practico, pues tengo un inglés bastante básico que yo creo que más o menos será el que tenga la persona que esté leyendo este vídeo si se ha aventurado a leer en inglés. Y este sí que es cierto que me costó un poquito más, quizás porque no sabía literalmente nada de mitología. Es una especie de retelling traído a la actualidad. No es un retelling porque cuenta la historia fiel y como es, simplemente que cambia la perspectiva a que sea algo más actual, de Circe. Que Circe pues era una especie de diosa que fue exiliada a una isla muy pequeña donde literalmente ni Peter iba a visitarle, únicamente cuando iban marineros que se perdía, ella los transformaba, juraría que era en cerdos y... no sean cerdos en realidad, no me acuerdo mucho de este libro en realidad. Y el caso es que nos cuenta pues todas sus aventuras, cuando se cruza con Ulises, cómo fue desterrada, una parte en la que también está el laberinto del Minotauro y bueno, en general todo el mito de Circe hasta el final. Me interesó mucho el personaje de Circe, es un libro que disfruté mucho con la pluma, el poder subrayar frases que me parecían estéticamente muy bonitas sin tener que buscar tampoco mucho en internet. Yo creo que busqué más en torno a la historia de la propia Circe porque no me estaba enterando más que vocabulario y tal, que busqué unas pocas palabras y ya. Por ejemplo, en estos libros el vocabulario que no entiendo me suelo poner cuando es recurrente un post-it aquí al inicio para no tener que buscarlo 1.000.000 de veces. Y ya os digo que este también fue de mis favoritos del año, creo que no entró al top, pero también me gustó mucho. Es un poco más exigente, pero oye, también tiene lo que te da vuelta, ¿no? El hecho de que sea tan exigente. Y después a final de año leí Belladonna, además estoy muy contenta porque ya han anunciado la segunda parte en esta versión de bolsillo, que antes estaba con otra portada, también me gustó muchísimo. En este caso es una especie de... no es romantasy en tal, es más fantasía, pero también hay una historia de amor aquí, de nuestra protagonista que se llamaba Signa, que, a ver, no me he preparado mucho este vídeo, no os voy a engañar, y hay algunos que ya no me acuerdo, sobre todo los que tengo más lejanos. Signa pertenecía a una familia en la que toda su familia se había ido muriendo y ella está literalmente sola en este mundo y a día de hoy pues puede jugar con la muerte, digamos, a través de la Belladonna. Ella puede como acercarse a experiencias cercanas a la muerte que hacen que pueda literalmente establecer una relación con la muerte. Es un libro que creo que os puede gustar mucho si os gustó Adi Lalou, por ejemplo. Además esto también es siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene una trama familiar y sobre todo la protagonista Signa es súper atrapante, quieres saber qué es lo que le ha pasado, por qué está ahí. También me gustó mucho cómo escribía la autora, sin ser algo excesivamente complejo. Si os gustan las historias así góticas, oscuras, con una protagonista muy valiente, que hay magia, que hay romance con la muerte, pues es que os va a gustar. A mí me gustó muchísimo. Después de esto, yo ya había decidido que me iba a poner a esto muy en serio y mi cuñada vive en Londres, creo que yo os lo conté, y allí hay una librería que se llama The Works en el que hay muchísimas ofertas de libros en inglés, hay sobre todo muchísimos paquetes en los que te sale el libro a 2 libras, así que me cogí 5 o 6, no sé cuántos hay, 1, 2, 3...
4, 5, 6. Bueno, 6. Ya me he leído los 6, así que aquí vamos con ello. El primero de ellos, de True Love Experiment, de Christina Lauren. Este también ha salido en castellano este año. Y este es una especie de rom-com. Esta autora, ya la verdad que a mí me gusta muchísimo. Es súper divertida, es súper fresca. Sí que es cierto que es bastante spicy y en general hace juegos sexuales muy activos. No juegos sexuales, sino juegos de palabras sexuales, quería decir, ¿vale? Hoy estoy, de verdad que no estoy. Y en este caso vamos a conocer a Fizzy, que es una autora superventas de novelas románticas que se raya porque dice, pues si yo nunca he conocido el amor, ¿cómo voy a poder escribir novelas románticas? Y por otro lado vamos a conocer a Connor, que es una persona que trabaja haciendo documentales de ballenas y que, como no tiene presupuesto, tiene que hacer un reality show que se basa en que a Fizzy la van a meter en una casa con 10 hombres que no conoce, que cada uno cumple un cliché normativo de masculinidad, digamos, y que los votantes tienen que ir eligiendo con quién se va a quedar. Lo que pasa es que todos estos participantes están seleccionados a través de una especie de Tinder en la que se tiene en cuenta el porcentaje de compatibilidad genética que tienes con la otra persona, ¿vale? Este libro es una movida. Es súper divertido, súper fresco. Como digo, es una premisa muy del día a día, con lo cual no me resultó nada compleja, me resultó súper divertida, súper actual. Los protagonistas me gustaron bastante. Es cierto que no es mi tipo de libro favorito, pero aún así conseguí disfrutarlo. Es una autora que realmente es súper adictiva. No te va a dar nada tampoco este libro, no os voy a mentir. Pasas un buen rato, es un poco película, la verdad, después de comer, pero ese rato te lo pasas súper bien. Y hablando de libros así, un libro que yo pensaba que iba a ser así y que resultó ser un poco decepcionante, pero aún así creo que si sois el tipo de público, que lo que pasa es que yo no lo soy, sí que os puede gustar, es Ex and the City. Este creo que es el primero de los que he dicho que no está en castellano. Este también es una especie de historia de amor, pero con magia y con brujas, que me recordó muchísimo a Mi ex y otras maldiciones, pero muchísimo más spicy, sobre todo la segunda mitad. Tiene escenas un poco perturbadoras. Vamos a conocer a Poppy, que es una bruja que tiene el pelo mágico, que vive en una especie de aquelarre con unas brujas mayores y que trabaja en una tienda de artículos falsos de magia. ¿Qué pasa? Que un día va allí nuestro protagonista, que se llama Axel, que es un mago famoso, no tiene magia de verdad, ¿vale? Hace como un espectáculo famoso, es súper conocido, y sin querer Fizzy, no se llama Fizzy, esta se llama Poppy. Poppy está borracha y le echa una maldición, y pues después tiene que ir a ayudarle porque le vienen cosas encima, como por ejemplo momias y etcétera, etcétera. Me pareció también divertida, sobre todo la primera parte, me gustó mucho el concepto. Es cierto que es algo que ahora está muy trillado, que a mí me interesa, pero que ya he leído muchos libros, entonces me cuesta que un libro me parezca especial. Yo os digo que es muy spicy, sobre todo la segunda parte, y me flojeó mucho. Sé que tiene otra segunda parte en inglés que se llama Hex Appeal. Si os gusta este tipo de libros, yo creo que os puede gustar, pero es que como a mí no me gustó, pues nada hay. Entre medias que leía todo esto, también lo tengo aquí entremezclado, fui a un viaje a Madrid y me cogí El secreto. No voy a hablar mucho de este libro porque ya he dado la turra terriblemente. Es el Dark Academia por excelencia. A mí este también me resultó bastante fácil de leer, aunque es cierto que se me hicieron pesadas algunas partes. No es tampoco el que os recomiende precisamente para empezar. Es un clásico del Dark Academia, donde seguimos a 4 o 5 protagonistas en una universidad súper cara. La mayoría de ellos son multimillonarios y súper egoístas, pero nuestro protagonista se ha metido ahí un poco por casualidad. Se mete a estudiar con ellos una clase de griego clásico súper elitista, donde el profesor selecciona qué alumnos va a dar clase y a cuáles no. Y al inicio del libro, uno de los protagonistas sabemos que ha sido seguramente asesinado por uno de ellos. Y seguimos todo el proceso desde que se conocen hasta el asesinato y después ya el entierro, el funeral, y se alarga en demasía porque este libro tiene muchísimas páginas, ya lo he dicho muchas veces, se centra en lo que no se tenía que centrar, que pudo madrear con este libro y no madreó. No sé cómo lo dicen los jóvenes estos. ¿Cómo se dice? Devoraste, pero no devoraste. Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, que pudo haber sido muchísimo y para mí se quedó en un libro un poco regulero. Aún así lo disfruté bastante, es un libro que marqué mucho, que también escribí mucho sobre el propio libro porque tenía muchas cosas que decir, me metí muy dentro, pero este sí que hay que ir con un poquito de preparación, creo yo.
Un libro que sí que es súper sencillo y fácil para empezar con él es The Christmas Murder Game por Alexandra Benedict, un thriller navideño que me gustó mucho. Me pareció súper entretenido, de nuevo tampoco te da nada del otro mundo, pero me pareció muy guay y muy entretenido, tanto para las navidades como para el resto del año. Este libro son 12 pistas, 12 llaves y 12 días en Navidad, porque nuestra protagonista, que se llama Lily, está pasando por el duelo aún de su madre cuando se muere su tía, y su tía ha mandado una carta a cada uno de los primos para pedirles que vayan, creo que era un hotel familiar o una casa rural o algo así, y tienen que pasar así 12 días, cada día van a encontrar una llave. A la tía le gustan muchísimo los juegos, junto a la llave un soneto, y tienen que averiguar qué habitación abren, y cuando hayan conseguido, el que haya conseguido más llaves, será el que consiga los papeles de la herencia, pero además le prometen que va a conseguir descubrir los secretos de la familia y por qué su madre murió. Entonces vamos a ir viendo cómo todos estos primos se van juntando, y hay venganzas, va a haber sangre, lo digo todo. Además es un libro que es muy divertido de leer porque tiene propios juegos dentro del propio libro, también tiene mapa de la casa, o sea, me pareció súper mega completo. Tiene árbol familiar, no sé, es muy entretenido de verdad leer este libro. Es un poco como libro de pasatiempos, pero a la vez tienes el thriller. Otro thriller, porque a mí son mi vieja confiable para el inglés. The Housemaid por Freda McFadden. Ya sabéis que no fue mi thriller favorito precisamente, fue el thriller del año, el año pasado lo petó por todas partes, y también me parece un libro muy bueno para empezar a leer en inglés. Más allá de que me haya gustado a mí más o menos, es un libro con una premisa súper básica, con un vocabulario súper básico. La tía escribe como si estuviese en sexto de primaria, la verdad, no nos vamos a mentir, con lo cual es muy fácil seguir la historia. Vamos a seguir la vida de Nina, que entra a trabajar a casa de unos millonarios requete ricos que tienen una hija, y ella sabemos que no tiene dinero, que viene de una familia súper humilde. Y cuando llega allí le resulta una familia súper rara, la tía le trata fatal, ella dice, esta tía le está dando un poco brote psicótico, y no solo eso, sino que además cuando llega a su cuarto descubre que es un cuarto que no se puede cerrar desde dentro, solo desde fuera. O sea, si alguien te encierra, tú no puedes salir de allí. Y a partir de ahí gira un poco la trama familiar. Es un libro con muchísimos giros, por eso también me parece muy bueno para empezar con el inglés, porque te mantiene muy dentro, tiene giros cada muy poquitas páginas, te mantiene muy enganchado a la historia. Y además en castellano ya tenéis también la segunda parte, va a salir la tercera este mes, y en inglés no sé si llevan más o no, pero 3 por lo menos pues también llegarán. Uno del que os hablé hace muy poquito es The Pumpkin Spice Café, It's the Season to Fall in Love by Lori Gilmore. Yo pensaba que estaba en castellano, y de hecho creo que lo dije, pero luego lo estuve buscando y no lo he encontrado. No sé si es que en algún momento lo anunciaron, luego se canceló, o es que lo he visto tan recomendado que ya me pienso que está en castellano. Pero es una novela romántica cozy, súper mona, súper cookie, también muy fácil de leer. Yo aquí tampoco busqué casi nada, la verdad, y que también va muy del día a día. Nuestra protagonista se llama Ginny y hereda el negocio de su tía, que es básicamente una cafetería temática así otoñal con calabazas en un pueblo súper pequeñito. Cuando se muda a este pueblo se siente súper acogida, tiene el cliché de Found Family, todo el mundo le da una bienvenida súper genial en el pueblo, pero ella sospecha que hay alguien en el pueblo que le está poniendo trampas y que no quiere que tenga esta cafetería. Y a la vez conoce a Logan, que es el granjero buenorro soltero que le lleva las calabazas, y os podéis imaginar todo lo que pasa en este libro. Es súper cookie, súper tierno. También tiene escenas spicy, sobre todo al final, pero en general el libro es bastante slow burn. Y después, y el último, me lo dejo el último porque os hablé la semana pasada de él, es How to Kill Your Family por Bella Mackie. Este también lo tenéis en castellano y si no me equivoco, al menos en inglés, no sé si es una segunda parte, pero esta tía tiene más libros. Sí, pone otro bestseller que se llama Jog On, pero esta es su primera novela. Bueno, el caso es que en este libro vamos a conocer a Grace. Es una chica que desde el principio del libro está en la cárcel y que pone por aquí: conoce a Grace Bernard, hija, hermana y asesina en serie. Ella lo ha perdido todo y nada la parará para tener venganza. Desde el principio del libro nosotros sabemos que está en la cárcel, que ha cometido muchos asesinatos porque se ha cargado a toda su familia, pero que precisamente por hechos no la han pillado, y que por el que sí la han pillado es por uno que no ha cometido, ¿vale? Entonces se pone a escribir un diario contando todas sus aventuras y cómo ella descubrió
que su padre, que siempre estuvo ausente en su casa, venía de una familia de millonetis y como venganza decide ir cargándose uno a uno por no haberla mantenido cuando era pequeña y haberlas hecho pasar canutas a ella y a su madre. Es una asesina un poco amateur, vamos a decir, no se prepara literalmente nada de sus asesinatos, va todo un poco sobre la marcha, es un libro súper divertido, con muchísimo humor. Este también me costó un poco más seguirlo en algunas partes, sobre todo las bromas, pero me habían avisado y pensaba que iba a ser peor. Me lo pasé muy bien leyendo este libro, mereció muchísimo la pena el esfuerzo invertido, que tampoco fue tanto. Como en cada capítulo se va cargando una persona, también te mete mucho en la trama porque quieres ver quién va a ser el siguiente y cómo lo va a hacer, y en general me pareció un libro con un ritmo bastante bueno, casi hasta el final, bastante adictivo y bastante accesible. Y nada, estos eran todos los libros. Digo, voy a hacer esto porque, bueno, como podéis comprobar eran los que estaban en esta estantería y por aquí tengo ya 2 o 3 más, así que digo, voy a hacer este vídeo antes de que se haga demasiado tarde y yo os traeré una segunda parte. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme por comentarios si vosotros también leéis en otros idiomas, cuáles son, y nos vemos la semana que viene y yo os mando un besito muy grande. Adiós.